grandes proporciones causó susto y temor en la tarde de este lunes. Se trata de una empresa que se dedicaba a la venta de repuestos de motocicletas que quedó consumido por las llamas. Nuestra compañera Elida Ramírez se encuentra en el lugar y nos amplía esta información. Adelante, Elida. Buenas noches, compañeros, y nosotros precisamente continuamos en el lugar del incendio aquí en la zona de Eusebio Ayala y Avenida de la Victoria. Y este es el local que se incendió esta tarde, Moto Giro precisamente. Y aquí, después de lo que estuvimos hablando con los propietarios, nos destacaban precisamente que se registró unas pérdidas millonarias y que el fuego arrasó prácticamente los 3 niveles del depósito de este negocio. Lo bueno es que en este siniestro en particular no dejó víctimas que lamentar. Aquí, como les dije, continúan los trabajos de enfriamiento por parte de los bomberos voluntarios, y a continuación yo les quisiera invitar a observar un poco más el material en donde resumimos todo lo sucedido esta tarde a partir del inicio de este incendio. Estamos haciendo 1076, que es la alarma general. Toda Asunción está viniendo y la ciudad de circunvecina también. Va a ser una tarea larga y en este momento estamos procurando que no pase al edificio delantero. Se fue uno arriba, dice que él escuchó, parece que una explosión, y no sé, por lo visto había una explosión, no sé cómo, un corte de circuito por lo visto. El motivo del incendio solo se podrá saber en los próximos días, luego de que especialistas realicen el perito correspondiente. El fuego habría iniciado alrededor de las 14:30 y se extendió por varias horas, y casi una decena de compañías de bomberos tuvieron que colaborar para sofocar el incendio. Ellos en ese momento dieron aviso, llegó una unidad acá, que es una unidad de primera respuesta, ya inmediatamente solicitó el apoyo de las unidades de Trinidad, la unidad del Mercado 4, la unidad de Sajonia, aquí de Fernando de la Mora, Ñembuí y otras unidades para que vengan en apoyo. En un primer momento, el nivel de las llamas causó susto. El temor a que se propague el fuego a otros locales era latente, mientras que los bomberos voluntarios tenían que hacer frente a varios obstáculos para luchar contra las llamas. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que están encontrando en el trabajo? El acceso al mismo lugar, porque hay un edificio delante, entonces tenemos que llegar por una escalera metálica muy importante y tenemos que hacer acceso por la parte posterior del edificio. Giromoto es un negocio que cuenta con varias sucursales, pero todas ellas se surtían del local que hoy prácticamente fue consumido por las llamas. El futuro de este comercio y sus funcionarios es incierto, ya que el mismo propietario reconoció que no cuenta con seguro. Ni mañana no creo que vaya a tener tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ver cómo seguir, porque es una pérdida multimillonaria y no sabemos cómo vamos a seguir, ni idea hoy. Finalmente, después de mucho trabajo, el siniestro fue controlado. Posteriormente, las tareas de enfriamiento continuaron. A su vez, los bomberos tendrán a cargo las primeras averiguaciones que terminaron por perjudicar a esta empresa. Y a partir de este incendio surgen varias interrogantes. Específicamente, por un lado se hablaba, mejor dicho, de la capacidad de las diferentes compañías, de los bomberos voluntarios de nuestro país para enfrentar este tipo de situaciones, este nivel de incendio, por así decirlo. Y por otro lado también, ¿qué tanto están cumpliendo los diferentes locales comerciales, por ejemplo, aquí en la capital, en cuanto a las medidas de prevención de incendio? Para ello nosotros queremos hablar con el capitán Rubén Valdés. Buenas noches, capitán. Y nosotros decíamos, seguimos acá en el lugar del siniestro y a partir de esto, la preocupación que surge, y usted me daba números realmente preocupantes hace rato respecto a esto. Muchos locales, ¿están o no están cumpliendo con las medidas de seguridad? Desde el punto de vista legal, podríamos decir así, el cumplimiento, sí, un 80%, como repetí anteriormente, cumple con la presentación de los planos de prevención contra incendios en la Municipalidad de Asunción, eso los cumple. Cuando se hacen las inspecciones finales están instalados los sistemas, se prueban los sistemas, bomberos prueban los sistemas, funcionan todos. Ahí surge el problema, que es el mantenimiento de estos equipos. Muchas veces encontramos que la situación realmente no se da adecuadamente. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que los sistemas de alarmas ya no funcionan, las bocas de incendio no tienen el agua correspondiente, o si tienen agua no tienen la presión correspondiente, y entonces tenemos un gran problema en el sentido que no están operativas, es decir, tienen el mismo valor que un cuadro. Y por otro lado, aquellas empresas que tienen, ustedes vieron acá, y los cito porque hay que citarlo, la Iglesia Universal que está aquí, Di Matel que está acá enfrente, otro local,
nos proveyeron de agua, ¿verdad? Entonces, los locales que sí cuentan con sistemas de seguridad también sirven no solamente para ellos, sino también como un aporte más también a la comunidad, si se quiere, y agradecerle públicamente. Y digo otra vez los nombres, Dimatel y la Iglesia Universal, porque ellos se prestaron. También tuvimos apoyo de la SAD, porque hoy teníamos un grave problema de la presión de agua también en los hidrantes. Entonces la SAD proveyó también de 2 cisternas para que vengan y nos apoyen, así como también agua para los voluntarios que estaban trabajando, porque en este momento prácticamente 6 horas, creo, de trabajo acá, ya hemos tenido algunos que se han descompensado por agotamiento principalmente. Bueno, y las tareas continúan aquí. Por otro lado, y volviendo a este tema de la preocupación, capitán, ¿qué falta? ¿Más fiscalización? Falta primero adecuación de la ordenanza que estamos trabajando con la Municipalidad de Asunción ahora. ¿Cuándo data esta ordenanza? 25097 es del 88, pero hoy estábamos nosotros reunidos con gente de la Municipalidad de Asunción dando los últimos toques con el ingeniero Galarza de la Junta y la doctora Parodi, creo que es de la parte de seguridad jurídica, para tratar de sacar, y mañana que tiene que ingresar ya la nueva ordenanza como simplemente los últimos retoques, y de ahí vinimos para acá, es decir, se está avanzando. Ahora, ¿qué falta? Por supuesto que más fiscalización, pero hay que entender, en este caso, ¿quién pierde acá principalmente? El empresario. Por lo tanto, el empresario tiene que entender que instalar y mantener operativos los sistemas de contraincendio no es un gasto, es una inversión. Porque acá este local no solamente, mire, le voy a decir, no solamente perdió lo que tiene ahora, para volver a poner en condiciones va a tener que demoler, es decir, esto va a quedar fuera de servicio fácil 1, 2 o 3 meses, quizás más, quizás menos, de acuerdo a la inversión. ¿Este local cumplía con todas las reglas? Ahora estamos nosotros verificando esas posibilidades. Es decir, ahora estamos terminando la parte de enfriamiento. Igual van a haber focos secundarios que se van a reiniciar, pero tenemos acá, digamos, una unidad, estas unidades que se quedan van a quedarse, la noche va a volver a reiniciar, mañana vamos a venir otra vez acá posiblemente a trabajar, y ahí recién nosotros vamos a ver si tienen el plano de prevención de incendios, si tienen la licencia comercial, si tienen ellos todos adecuados, si tienen los sistemas, las bocas de incendio, etcétera, y recién ahí podemos dar ese informe. Y también, juntamente con bomberos criminalistas, que el oficial Aguirre, estaríamos trabajando para la investigación de este siniestro. Muchas gracias, capitán. Y por último, ya nosotros queremos informarle a la teleaudiencia que aquí la avenida de Eusebio Ayala, la que sirve de ingreso para la capital, está siendo utilizada como en doble sentido, mejor dicho, de una manera de improvisar también y acelerar el tráfico, ya que estamos en horario de alguna manera en que los ciudadanos retornan hasta sus respectivos hogares. Bueno, entonces las tareas, como yo les mencionaba, aquí continúan, esto va a seguir, ustedes ya escucharon por parte del capitán Valdés, tanto esta noche como también el día de mañana. Completo el informe, entonces regresamos con ustedes, compañeros.